Hola, Buenas profe. tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, habíamos quedado entonces en la clase pasada, habíamos visto una introducción del ensayo de tracción. Bueno, a ver, vamos a... Espérenme un minuto. Espérenme un minuto que abra Ahí está. Vamos a hacer un recordatorio. Entonces, compartimos pantalla. Ahí está. Bueno, habíamos visto entonces lo que eran los esfuerzos, ¿sí? Los diferentes tipos de esfuerzos. No sé por qué esto se ve así. Habíamos visto los diferentes tipos de esfuerzos, habíamos visto que era una máquina de ensayo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Acuérdense de que me tienen que o cortar, interrumpir la clase o levantar la manito para si quieren preguntar algo. Habíamos visto qué datos sacábamos del ensayo de tracción, ¿sí? Como el módulo de elasticidad, el límite elástico o el sigma 0,2, la resistencia a la tracción o a la tensión, como se le llama, el alargamiento porcentual y el porcentaje de reducción del área. Bueno, habíamos visto cómo hacíamos este ensayo, lo hacíamos por medio de una probeta donde tomábamos las longitudes y los diámetros iniciales, luego cuando se rompía sacábamos los diámetros finales y las longitudes finales. El comportamiento de la probeta iba a tener este comportamiento, esto en un caso de que la probeta estaba sin ningún tipo de esfuerzo. Luego, cuando llegaba la carga máxima, se producía esta estricción, ¿sí? Esto es fundamental. Antes de la carga máxima, la deformación que va a tener la probeta era una deformación uniforme, es decir, que esto se iba a ir estirando y el diámetro se iba a ir achicando uniformemente, pero en la carga máxima se iba a producir esta estricción. Y luego de la carga máxima, lo que se iba a seguir deformando iba a ser este diámetro, ¿sí? Hasta, por supuesto, llegar a la rotura. Habíamos visto lo que era el gráfico, yo les había dicho que esto estaba en forma exagerada, pero que siempre nosotros graficábamos, y esto se debía al lenguaje técnico que estamos usando, que se va a graficar el ensayo de tracción siempre en la tensión versus la deformación. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver es un gráfico parecido a este. Lo más probable es que veamos un gráfico donde acá tengamos el sigma de fluencia, si el material me lo está dilatando, y luego iba a continuar con una curva como esta, ¿sí? Esto yo les había dicho que en realidad no se daba, sino que era una forma exagerada para que lo entendiéramos al gráfico, ¿sí? Y bueno, y decíamos que dentro del gráfico teníamos acá un campo elástico, ¿sí? Que era una región lineal. Luego venía esta de la finalización o el límite de proporcionalidad, como se lo puede llamar. Teníamos la fluencia, donde decíamos que en la fluencia se iba a producir esta alta y baja, ¿sí? Estos picos de máximo y mínimo, ¿sí? Donde en la prensa no se iban a delatar cargas, pero sí iba a haber una deformación, y que luego de ese reacomodamiento estructural lo que iba a pasar es que iba a seguir la probeta estirándose
hasta llegar a la carga máxima, que se producía la estricción y luego la rotura, ¿sí? Bueno, esta era otra forma de ver, o sea, es un gráfico de tracción, pero es un ensayo donde la probeta no ha denunciado la fluencia, por lo tanto, lo que hemos sacado, los resultados que hemos sacado de ese ensayo ha sido un gráfico como este, donde nosotros tenemos que buscar dónde está ese sigma de fluencia. ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿Cómo lo vamos a buscar? Bueno, con el sigma 0,2, que es el sigma que aparece en un comienzo, con el sigma 0,2, que lo saco de un método gráfico. Tanto el sigma de fluencia, que sale del ensayo, o el sigma 0,2, lo hago con un método gráfico, no lo hago con un método numérico, ¿sí? Bueno, y después habíamos visto las fórmulas, las cuales hoy vamos a usar y las vamos a practicar. Pero se acuerdan que habíamos quedado en que yo les iba a tratar de mostrar dos ensayos, ¿sí? Para que ustedes vean de lo que hemos visto en las filminas, lo puedan ver en... Ay, espérenme que se me va a ver la computadora. Ahí está. Cuando empieza a cambiar de color, pues ya se me está quedando sin batería. Bueno, vamos a ver entonces dos videos donde pueden ver ustedes un ensayo de tracción, ¿sí? A ver. Bueno. Bueno, a ver, ahora sí lo podemos ver. ¿Están viendo en pantalla? Sí, profe. Sí, profe, estamos viendo. Bien. Bueno, fíjense, en este video lo que vamos a ver es el ensayo de tracción, y se acuerdan que yo les había dicho que las máquinas, las prensas, mientras van haciendo el ensayo, van dibujando el gráfico, ¿sí? Van haciendo el gráfico. Entonces, fíjense ustedes cómo va a ir dibujando el gráfico la máquina mientras se va produciendo el ensayo, ¿sí? Bueno, estas son las mordazas que tienen a la probeta. Bueno, fíjense, la primera parte ya la vamos a pasar de vuelta, ha pasado muy rápido, ¿sí? Pero fíjense, incluso ustedes han visto acá qué ha pasado, ha denunciado la fluencia, el material, ¿sí? Entonces lo que ha estado pasando ha estado en este campo elástico, ¿sí? Donde se cumple esa proporcionalidad que habíamos hablado del módulo de elasticidad. Luego se produce esto que es la fluencia, donde, fíjense acá, y es muy rápido, ustedes habrán visto que es muy rápido el ensayo. Acá se produce ese reacomodamiento estructural que hace que por más que uno le siga dando carga, no la acepta la carga, o se disipa la carga, pero sigue habiendo un estiramiento, sigue habiendo una deformación, ¿sí? Después que sucede esto, fíjense que el ensayo continúa normalmente. Bueno, y ahora vemos
ustedes observen acá la probeta, bueno, acá tiene, esta es la longitud de la probeta, estos son los cabezales, ¿sí? Y en los cabezales están puestas las mordazas donde está agarrada la probeta. Si después ustedes siguen más o menos mirando por acá, van a ver que acá es donde se produce la estricción de la probeta y es donde se produce luego el rompimiento de la probeta, ¿sí? Fíjense. Ahí rompió, y ahí rompió la probeta, ¿sí? Fíjense que en esta máquina tiene también dos... Una pregunta, profe. ¿Cómo le ¿Sí? rompe? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo le rompe la probeta? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo le rompe? ¿Cómo rompe? Sí. ¿Y cómo? No entiendo cómo se rompe porque se produce una estricción o un achicamiento en el diámetro y se la sigue cargando y ese achicamiento se va haciendo cada vez más pequeño y se termina rompiendo. No sé si es eso lo que estás preguntando. Probablemente. Creo que sí. Bueno, a ver, espérame, en una de esas, acá te quede un poco más claro. Vamos a ver este otro video, a ver si se te aclara un poco, porque se ve mucho más de cerca. Bueno, en este video, bueno, es un poco lo que habíamos visto. Esta es otra prensa, fíjense. Fíjense, esta es otra prensa donde acá tienen, ven, los cabezales y acá están las mordazas donde se agarra la probeta, ¿lo ven? O sea, por eso que yo les decía, lo que nosotros les estamos mostrando cuando les mostramos la filmina es un esquema. Bueno, acá esta es la máquina donde de acá se les va a dar la carga, se le va a pasar a la carga, y la carga, la fuerza, esa celda de carga que ustedes preguntaban la semana pasada, que era la que traducía la presión que está ejerciendo la prensa, ¿sí? Se traduce acá, ¿sí? En fuerza, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a ir viendo como, bueno, en este caso la bancada superior es móvil, la inferior es fija, ahí están las mordazas. Este es el extensómetro se lo pone a la probeta y es el que mide la deformación, es decir, cuánto se va alargando la probeta, porque ustedes se fijaron que nosotros tenemos que hacer un gráfico de tensión versus deformación. La deformación era la longitud que iba adquiriendo la probeta a medida que se la iba estirando. Bueno, ¿y cómo la medíamos a esa deformación? La medimos con este extensómetro que nos va delatando entonces esa deformación, ese alargamiento en realidad. Lo que va delatando es el alargamiento, a medida que se la va cargando. Bueno, este es el registro de la fuerza, ¿lo ven? Los diferentes materiales. Profe, ¿Sí? Sí. ¿qué pasa si uno mete mano ahí? ¿Cómo? ¿Qué pasa si uno mete mano ahí? ¿A dónde? La prensa. Bueno, mira, por cuestiones de protocolo de higiene y seguridad,
vos no podés meter la mano en la prensa, ¿sí? Hay un operador de prensa, y esto lo vas a ver en cualquier ámbito de trabajo que vos tengas, especialmente en una fábrica, donde estés trabajando con una máquina, ¿sí? Lo que se hace es colocar, trabajar con la probeta, se coloca bien la probeta en las mordazas, se le pone el extensómetro si se va a tomar el alargamiento o no, eso dependerá del ensayo que vayas a hacer. En este caso, el ensayo que vamos a ver no tiene extensómetro, una vez que empiece el ensayo, bueno, podés meter más la mano, pero esto es, vos lo tenés que saber de cualquier fábrica que donde haya una prensa o algo que esté funcionando, que esté trabajando, no, eso no se puede hacer. Puede que no te pase nada, o puede que sí te pase, pero ¿para qué querés poner la mano dentro de la prensa? No, por si tengo un accidente o se me cae algo. Por ahí, no sé. Sin querer le meto y querés saber qué pasa. Bueno, lo que pasa es que esos son cuidados de seguridad que el operador que está a cargo de hacer eso tiene toda la responsabilidad de lo que está haciendo, ¿sí? Así que bueno. Bueno, gracias, profe. ¿Cómo? Que gracias. Ahí es donde, fíjense, toman la longitud inicial de la probeta y el diámetro inicial, ¿ven? Bueno, ahí tienen, a ver, esperen. Bueno, fíjense, ahí tienen, tienen el extensómetro y tienen la probeta, pero esto es otro ensayo. Profe, una consulta. Ahí justo en una de las imágenes que pasó usted en el video, dice caudal de mínimo, caudal necesario. ¿Eso a qué se refiere? ¿Es el caudal de la presión hidráulica? Sí, sí, eso no tiene nada que ver con el ensayo, eso te lo muestran porque en realidad lo que te están mostrando es lo que yo te estuve diciendo cuando te di la clase. O sea, eso no tiene nada que ver con el ensayo y eso lo manejan únicamente los que están, los operadores y los que están ahí en la prensa, trabajando con la prensa, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, ahí vean el ensayo. Esto dice sin extensómetro. Fíjense cómo va cargando, ¿sí? Fíjense cómo se va estirando la probeta. Y acá van a poder ver mejor cómo se produce la estricción y la rotura. Y ahí pueden ver el gráfico que resultó. Bueno, fíjense, acá hay otro, está la rotura. Profe, ¿Sí? ¿estos ensayos se hacen sin tratamiento térmico previo a los materiales? ¿Sin un temple, sin nada de eso? Los ensayos de tracción se le hace a cualquier tipo de material, ¿sí? En este caso, bueno, era un material de cobre, pero cuando vos querés averiguar la tracción de un material o querés el comportamiento de un material por medio, si ese material va a tener una solicitación de tracción, evidentemente que puede que ese material haya tenido un tratamiento térmico o no, Sí. ¿sí? Bien.
Bueno, no sé si necesitan repetirlo, pero bueno, creo que quedó más claro de cómo realmente se realiza un ensayo de tracción, ¿sí? Profe, ¿y cómo se asegura uno de que no se suelte el material de la prensa? ¿Perdón? O sea, ¿es suficiente la mordaza para que el material no se suelte de la prensa? Sí, En sí. efecto. Simplemente con la tensión, que con la tensión no se soltaría, generando tanta, si lo vas estirando. No, señor, no se desprende. Las mordazas tienen como unos dientes por dentro que agarran a la probeta. Está estudiado, ¿sí? Está estudiado hace muchos años el tema. Bien. No sé por qué pasa. Ay, Dios. A ver, no sé por qué. Discúlpenme un minuto que estoy tratando de... A ver, ahí. De compartir entonces para terminar con el teórico. Ahí está. Bueno. Ahí está. Bueno, decíamos entonces, ustedes ahí vieron la probeta, ¿sí? Vieron que en este caso estas prensas tenían dos cabezales, tenían uno móvil y otro fijo, no me acuerdo, me parece que decía que el móvil estaba abajo y el fijo arriba, ¿sí? Bueno, vieron cuál era el display de lo que estábamos hablando, o la celda de carga, que era la que estábamos hablando, ¿sí? Donde era lo que me marcaba la fuerza. Bueno, vieron cómo se producía esta estricción y cómo le tomábamos las medidas antes y después para ver cómo había cambiado, cómo había resultado el ensayo. Vimos que en un caso, en uno de los casos, vimos que había marcado la fluencia, el material, ustedes vieron cómo se veía gráficamente, cómo había marcado la fluencia del material. En la otra probeta, en la probeta de cobre, vieron el gráfico y que el gráfico no tenía esa zona de fluencia, ¿sí? Por lo tanto, había que calcularla. Bueno, después vieron cómo se le tomaron las medidas para sacarle el alargamiento porcentual, vieron cómo se saca el alargamiento a medida que se le va dando la carga por medio de este aparatito, este extensómetro, cómo va midiendo el alargamiento que se va produciendo. Se habrán dado cuenta que es un ensayo muy sencillo, que parece más complicado de lo que es, pero en realidad es un ensayo muy sencillo, ¿sí? Un ensayo que se hace a diario, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda por recordar? Así ya empezamos con los ejercicios. Creo que habíamos visto lo que era la tensión. Recuérdenmelo, si no. Les pregunté si habíamos visto lo que era tensión. Sí, lo habíamos visto. Bien. Entonces profe. habíamos visto, sí. No, ¿Sí? que lo vimos, lo vimos. Lo vimos, bien. Bueno, habíamos visto lo que era la tensión, lo que era la deformación, para poder empezar a calcular los ejercicios. Habíamos visto el módulo de elasticidad, que el módulo de elasticidad era la tangente del ángulo de esta recta, por lo tanto, la tangente del ángulo era igual al módulo de elasticidad, y esto a su vez era igual a, si yo tomaba un sigma 1 acá,
y tomo un epsilon 1 acá, dividido un epsilon 1, me va a quedar un módulo de elasticidad que va a ser igual o proporcional a, si yo lo tomo acá, un sigma 2, dividido un epsilon 2, o si yo lo tomo acá, un sigma 3, dividido un epsilon 3. Estos van a ser proporcionales. Recuerden que esto es en la teoría. En la práctica, cuando el material responde, no responde tan idealmente como lo estamos viendo en la teoría, ¿sí? Pero bueno, podríamos decir entonces que se forma una recta, ¿sí? Con un cierto ángulo. Por supuesto, siempre el módulo de elasticidad se calcula dentro del campo elástico. ¿Dónde terminaba el campo elástico? Eso les pregunto a ustedes después de haber visto La fluencia. dónde empezaba exactamente el sigma de fluencia. Muy bien. Bueno, decíamos que, por ejemplo, en el segundo material que vimos, como que analizaron, atracción, vimos que no delataba la fluencia, por lo tanto teníamos que sacarla de otra forma. ¿Cómo lo hacíamos? Lo hacíamos mediante el sigma 0,2, ¿sí? ¿Qué es el sigma 0,2? Bueno, hay una escuela, que es la escuela norteamericana, que considera que en el 0,002 de la deformación, trazando una paralela a la recta que habíamos sacado del gráfico, trazando una paralela donde tocaba la curva, me daba el sigma de fluencia, o como lo llamamos, sigma 0,2, ¿sí? Porque en realidad es un 0,2% que se encuentra en la deformación. Está claro este tema, ¿no? No. Sí, profe. ¿Cómo? ¿El que dijo que no? Bueno. Decíamos entonces que en este caso, por ejemplo, en esta curva, fíjense, como no tenemos el sigma de fluencia, lo hacemos por medio del sigma 0,2, entonces acá en este punto será 0,002, trazo la paralela donde me toca la curva, ¿sí? Tengo el sigma 0,2. También yo les había preguntado la semana pasada para qué necesitaba el sigma de fluencia o el sigma 0,2. Era un dato para qué lo usaba. Y esto se los pregunto a ustedes. ¿Sería como un límite, profe? Sí, es el límite donde termina el campo elástico, pero cuando yo quiero dimensionar, por ejemplo, una pieza, ¿sí? ¿Para qué uso o qué sigma uso cuando quiero dimensionar una pieza? Y se usaría, profe, uno más bajo que el 0,2. ¿Por qué uno más bajo? Y porque si el 0,2 se rompe, tiene que ser algo que resista, digamos. Señorito, ¿usted vio que realmente se rompe en el sigma 0,2? No, pero es el límite. Es el límite de fluencia, de sería. ¿El límite de qué es? De fluencia. Creo que se refiere a que después no vuelve a su estado normal. A ver, volvemos a lo mismo, acá. Bueno, se aumentó de más. Bueno, ahí. Nosotros tenemos este ensayo de tracción, donde, no importa de qué material sea, ¿sí? Donde lo que vamos provocando en este ensayo de tracción
es que vamos aplicándoles carga y a medida que se va aplicando la carga se va deformando. Esto lo estamos viendo en el mismo gráfico, ¿sí? Bien, tenemos una carga que va produciendo, que se produzca esta recta, donde se la llama el módulo de elasticidad, donde si yo tomo un punto acá, por ejemplo, puedo calcular el módulo de elasticidad, porque el módulo de elasticidad es igual a la tangente del ángulo. Hasta ahí estamos, ¿no? Necesito saber dónde termina ese campo elástico. Bueno, ese campo elástico termina donde empieza el sigma 0,2, que es lo que dijo la señorita recién, o donde empieza el sigma de fluencia, ¿sí? Que es lo mismo, son exactamente lo mismo. Si no me dio la fluencia, como en este caso, lo tengo que calcular. Bueno, lo calculo, como habíamos dicho, donde me toca el 0,002, ¿sí? Trazo la paralela, donde toca la curva, ahí termina el campo elástico. Y este sería el sigma 0,2 o el sigma de fluencia. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que pasa después de este sigma 0,2 o sigma de fluencia? Lo que pasa es que yo puedo continuar con la deformación, ¿sí? Continúo con la carga, puedo seguir cargando el material, lo sigo cargando, pero la deformación ya desde acá en adelante va a ser una deformación permanente, ¿sí? Es decir, que si yo acá cortaba el ensayo, podía volver el material a su posición original. Si yo acá corto el ensayo en este punto, lo que va a suceder es que el material ya puedo después volver a hacer el ensayo, pero va a ser con una deformación permanente que ya sufrió el material. ¿Estamos hasta ahí? La deformación desde acá hasta acá, que es el sigma máximo, ¿sí? O la fuerza máxima, es una deformación uniforme. Es decir, que la probeta, como ustedes lo vieron recién en el ensayo de la probeta de cobre, ustedes vieron que la probeta se iba estirando, ¿sí? Se estiraba, pero vieron que el diámetro se deformaba uniformemente a lo largo de toda la probeta. Eso lo vieron. Hasta que llegó a la carga máxima, que cuando llegó a la carga máxima, lo que pasó fue que empezó la estricción de la probeta, ¿sí? Y una vez que empezó la estricción de la probeta, lo que empezó es achicarse ese diámetro hasta la rotura, ¿sí? Bien, ¿para qué necesito entonces este dato? Lo necesito, o es un dato que uso, porque cuando yo les dije la semana pasada que era un dato que yo usaba, generalmente cuando se diseña una pieza, se lo diseña con este dato, ¿sí? Pero no se lo diseña con este dato porque no tenga una deformación permanente. No se lo diseña por eso, se lo diseña con este dato. O sea, también se lo puede diseñar con una tensión que esté por encima de la tensión máxima, ¿sí? Por encima de la tensión del sigma 0,2. Pero justamente se lo diseña con esta tensión. ¿Por qué? Porque tiene ese hándicap, ¿sí? Ese coeficiente de seguridad, si le queremos llamar, de que si toma mayor tensión, le falta mucho para llegar a la tensión máxima. ¿Y por qué no queremos llegar a la tensión máxima? Porque si llegamos a la tensión máxima, sabemos que va a provocar una estricción en el material, y una vez que provoque esa estricción, la fuerza que le voy a ir aplicando,
si no necesito llegar a una tensión, a una fuerza máxima, para que ese diámetro se siga achicando hasta llegar a la rotura. Por lo tanto, me va a durar mucho menos el material. Por eso siempre utilizo y necesito estos datos para justamente poder diseñar esa pieza. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Bueno, acá veíamos entonces de vuelta lo que era la deformación porcentual que era la longitud final menos la inicial sobre la inicial, y el área inicial, el área porcentual o la restricción o reducción del área era el área inicial menos el final sobre el inicial. Si ustedes veían acá, que esto también me parece que lo vimos, veíamos dos curvas, una que era un material más dúctil, otro que era un material más frágil. En esta curva este ángulo era menor que el ángulo de esta curva, ¿sí? Por lo tanto, este material que es más frágil tiene mayor módulo de elasticidad, pero este tiene mayor ductilidad que este. Este es mucho más frágil, ¿sí? Por último, habíamos visto el coeficiente de Poisson, perdón, donde veíamos que el coeficiente de Poisson era igual a la deformación lateral, es decir, la deformación que se produce en el achicamiento del área, dividido la longitudinal. Como decíamos que era un material isótropo, si lo consideramos un material isótropo que tiene las mismas propiedades en todas sus dimensiones, entonces podemos decir que epsilon x es igual a epsilon y. Estamos hablando de epsilon x o epsilon x y epsilon y, ¿sí? Bueno, después también dijimos qué valores podían tomar el coeficiente de Poisson, que en los cauchos naturales podía ser entre 0,39 y 0,49, los polímeros entre 0,3 y 0,45, y los metales entre 0,25 y 0,4. ¿Estamos? Bueno, esto era para hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada. Lo que vamos a hacer ahora es, yo les mandé por autogestión el apunte del ingeniero Bazán, del práctico, donde ustedes en la hoja, en la página, perdón, yo para mi apunte lo tengo en la página 19, así que bueno, búsquenlo más o menos por ahí, y si tienen el apunte de Eduzco, será el ejercicio 56, es el que vamos a ver, y el de Bazán es el ejercicio número 2. Bueno. Profe. Sí, disculpe, ahí estamos hablando con compañeros y el tema del coeficiente de Poisson y la parte de deductibilidad no lo vimos la clase pasada. Por eso que, claro. Bueno. No nos acordamos, quedamos en el límite de fluencia, pero no llegamos a ver esos temas. Ah, bien. Yo pensé, por eso es que les preguntaba. Sí, estamos terminando de ver, pero no, nadie lo tiene anotado. Bien, fantástico. Gracias. Bien. Habíamos visto entonces hasta acá, hasta el sigma 02. Sí, hasta ahí. Bien. Bueno. ¿Se acuerdan que en un principio decíamos cuáles eran los datos que nosotros sacábamos, que necesitábamos para poder evaluar un material? Bueno, entre los datos que sacábamos era la deformación longitudinal y la reducción en el diámetro, ¿sí?
Bueno, estos dos datos yo los necesito para conocer la ductilidad del material, o sea, me sirven estos datos para conocer la ductilidad del material. Bueno, ¿cómo calculo esos datos? Bueno, hicimos el ensayo, fíjense, acá tienen un ensayo, donde vean que en esta curva no delata fluencia, por lo tanto la tenemos que calcular, fíjense, volvemos de nuevo, acá me da 0,002, por lo tanto trazo una paralela y saco el sigma de fluencia, ¿sí? Llego hasta acá, bueno, suponiendo que esto fuera la rotura, me parece que ese no es el punto de rotura, pero cuando voy haciendo el ensayo me marca con el extensómetro que ustedes vieron, que se le pone a la probeta, me va marcando un alargamiento, ¿sí? Ese alargamiento es el que yo voy a utilizar para hacer esta curva. Pero resulta, y ustedes lo vieron recién en el video, ustedes vieron que una vez que la probeta rompió, se sacaron de las mordazas, se sacaron las dos partes, se las unieron y fíjense cómo se le tomó la lectura de cuánto había sido el alargamiento total. A eso se acuerdan, eso lo vieron ahí en el video, ¿sí? Bueno, esto es porque ese es el verdadero alargamiento que sufre la probeta. ¿Estamos? Ese alargamiento, por eso cuando ustedes vean, y ya lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio de ensayo de tracción, cuando ustedes lo vean, van a ver que en los datos que tienen en la tabla del ensayo de tracción, van a ver un alargamiento que es el alargamiento a la rotura. Ese alargamiento a la rotura que ustedes ven es el alargamiento que delato el extensómetro, ¿sí? Pero cuando ustedes sacaron la probeta y las pusieron, unieron toda la probeta, hubo como una retracción o un relajamiento del material y por lo tanto tomó otra longitud, ¿sí? Esa longitud es la que ustedes van a utilizar en esta fórmula. La otra longitud, la que sale en el extensómetro, es la que ustedes van a utilizar para hacer el gráfico. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bien, entonces, esa deformación que la llamamos deformación porcentual total, ¿sí? La sacamos de la misma forma, decimos que la deformación porcentual es igual a la longitud final, que es la longitud esa que midió con el calibre, midió la probeta, menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Esto me va a dar la deformación total porcentual. Si quiero sacar el porcentaje del área, de la reducción del área, lo que voy a sacar es con el diámetro inicial que tomó el operador, tomó un diámetro inicial, saco el área inicial, con el diámetro final, ¿sí? Cuando con el calibre le tomó lectura al diámetro final, saco el área final y digo entonces que el área inicial menos el área final sobre el área inicial por 100, ¿sí? Porque estamos hablando de porcentaje, por 100, me da la reducción porcentual o la estricción, ¿sí? Si ustedes notan, la longitud acá tenemos que en esta fórmula tenemos la longitud final y en esta otra tenemos el área inicial. Y esto se debe simplemente a que la longitud final es mayor que el área inicial y el área inicial es mayor que el área final. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, Bien. profe, me quedó una Sí. duda. Sí. La longitud final se lo mide ya con la probeta, se separa en dos, se parte en dos.
Y si no, ¿cómo lo harías? O sea, una vez que se parte, se lo saca las mordazas, se lo vuelve a juntar y se lo mide ahí. Eso no me quedó claro. Sí, como figura en el video. Si no, ¿cómo harías? ¿Cómo sabrías cuál es la longitud final si no? Claro. Ok. Bien. La del extensómetro, ¿para qué lo usábamos? Para medir la longitud, la deformación longitudinal que va sufriendo la probeta a medida que se la va cargando. Bien. Si nosotros graficábamos, en un gráfico, por supuesto, de tensión-deformación, lo que vamos a tener, entonces, en este caso, por ejemplo, dos gráficos, uno como este y otro como este. Ustedes fíjense, que era un poco lo que decía recién, es que en este gráfico, ¿sí?, tenemos un módulo de elasticidad menor que en este gráfico, es decir, que este ángulo es menor que este ángulo, pero fíjense que la ductilidad del material es mucho mayor, ¿sí? Y esto lo puedo representar por medio del área, ¿sí? El área por debajo de la curva es mayor que el área de este otro gráfico, ¿sí? En este gráfico el módulo de elasticidad es mayor, pero fíjense que es un material frágil. ¿Por qué? Porque no tiene tanta deformación. Es más, en este caso, por ejemplo, tenemos que ha llegado a la carga máxima y ahí nomás de la carga máxima ha roto el material, ¿sí? Evidentemente este es un material dúctil y este es un material frágil y eso lo puedo ver de acuerdo al área que tengo debajo de la curva. Los materiales frágiles, por ejemplo, pueden ser los materiales cerámicos o el vidrio. Y bueno, por supuesto, los materiales dúctiles pueden ser también materiales como los metales, los polímeros, etc. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Bien. Bueno. Profe, el material frágil, ¿tiene fluencia o no tiene fluencia o tiene poca fluencia? Depende del material. Si el material es como en este caso, un cerámico o un vidrio, no tiene influencia. Bien. ¿Sí? Porque lo que llegan es terminan el campo elástico y ahí nomás de terminar el campo elástico lo que se provoca es la carga máxima y la rotura. ¿Sí? Okay, en este caso no. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por último, lo que nos quedaba ver era el coeficiente de Poisson, ¿sí? Que el coeficiente de Poisson era una relación que teníamos, que era la deformación lateral, es decir, esta deformación lateral, con respecto a la deformación longitudinal, ¿sí? Si nosotros ponemos en un eje donde tenemos X, Y y Z, la deformación longitudinal va a ser la deformación en el eje Z, y la deformación lateral se va a dar en el eje X y en el eje Y. ¿Está? Como suponemos que es un material isótropo, es decir, que tiene las mismas propiedades, por lo tanto va a tener la misma deformación en cuanto a sus otros ejes, ¿sí? Podemos decir que esa deformación lateral va a ser igual a menos la deformación X, ¿sí?, sobre la deformación Z, y esta deformación X sobre la deformación Z va a ser igual a su vez, porque el material es isótropo, va a ser igual a su vez a menos la deformación Y sobre la deformación Z.
¿Por qué el signo menos? Y bueno, si ustedes se fijan, cuando tenemos una deformación a lo largo, o sea, en el eje Z, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con la longitud? Se aumenta. Aumentaba, exacto. La longitud aumentaba. Por lo tanto, la deformación se la considera positiva. Ahora, si aumenta la longitud en el eje de las zetas, ¿qué va a pasar con los otros dos ejes? ¿Va a aumentar o se va a achicar? Va a disminuir. Y como va a disminuir, por eso es el signo negativo. Por eso ustedes van a ver que en realidad es menos la lateral sobre la longitudinal. ¿Está? En el caso de que esto sea un diámetro, ¿sí? O sea, que esto sea circular, por supuesto que directamente se la calcula la deformación con el diámetro. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas que faltaban conocer era los valores del coeficiente de Poisson. Y fíjense que acá entre los valores dice, para los materiales ideales, el coeficiente llega hasta 0,5, para los materiales reales va entre 0,2 y 0,4. ¿Para qué les sirve a ustedes este dato? Y cuando ustedes estén calculando en un ejercicio un coeficiente de Poisson que les da, por ejemplo, 0,8, 0,9 o 1, es evidente que lo están haciendo mal, ¿sí? Porque sabemos que el coeficiente de Poisson no puede llegar nunca a 1, pero tampoco tiene esos valores tan altos. Y como ejemplo les dábamos entonces que el caucho natural tiene un coeficiente entre 0,39 a 0,49, los polímeros tienen un coeficiente de 0,3 a 0,45 y los metales entre 0,25 y 0,4. Por eso cuando está hablando acá de materiales reales está hablando más de los metales que de estos otros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. O sea que los vidrios y cerámicos también serían materiales reales, ¿o no? ¿Se podrían considerar como materiales reales? Porque como son más frágiles, no tienen tanta deformación, no tienen nada casi. No sé qué entendiste por materiales reales. No, viendo los valores y pensando en lo que estábamos hablando recién, de la deformación lateral y longitudinal, pensé que también los vidrios y cerámicos no pertenecían a los materiales reales. No, pero a ver, habíamos dicho que los materiales frágiles, como los cerámicos, no tenían deformación. Si no tenemos deformación, entonces no tenemos esto. ¿Está? Sí. No tiene nada que ver con los materiales reales. Lo que te está diciendo acá es que idealmente se considera que un coeficiente de Poisson puede ser de 0,5, ¿sí? Pero en la realidad, cuando vos haces el ensayo del material, te encontrás que, porque estos son números probados, te encontrás con que ese material varía su coeficiente entre estos valores. Es eso lo que tiene del material ideal y del material real, ¿sí? Por eso es que, por eso me parece que por ahí estás confundida. Claro, ahí entendí. Bien. Bueno, esto es lo mismo de recién, la expresión de recién, de otra forma. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar en los ejercicios: el alargamiento porcentual, la estricción, que es con respecto al área, ¿sí? El área, este está mal, porque es pi por diámetro al cuadrado, ¿sí? No sé por qué esto está
pero es al cuadrado. Bueno, este es un gráfico que es lo que vimos recién, y estos son las fórmulas. Esta fórmula está mal, esta es dividido, acá es dividido. Bueno, no lo voy a poder cambiar ahora, pero esta está mal. Donde decíamos que la tensión es igual a la fuerza sobre el área, que es lo que vamos a utilizar. Donde decimos que el módulo de elasticidad es igual a la tensión sobre la deformación, no por la deformación, es sobre la deformación. A ver si puedo. Es sobre. ¿Sí? Es dividida la deformación. La deformación es igual a la longitud final, o la longitud que estoy analizando, no necesariamente tiene que ser la final, pero es la final que para esa carga, menos la inicial sobre la inicial. Las unidades que vamos a ver son, habíamos dicho, que la tensión era en kilogramos, sobre si el área está en metros, en milímetros, en centímetros, serán metros cuadrados, milímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Si la fuerza estaba en newton, era newton sobre milímetros cuadrados, metros cuadrados, y si ya estamos hablando de newton sobre metros cuadrados, podemos pasar directamente a decir que son pascales, ¿sí? O lo podemos llevar a megapascales. Entonces, cuando hablamos de tensión, podemos decir que la tensión se la puede medir en kilogramos sobre milímetros cuadrados o centímetros cuadrados, o en megapascales, o en KSI, que es cuando estoy utilizando las unidades inglesas, o las anglosajonas, donde la fuerza se mide en libras, y el área se mide en pulgadas cuadradas, ¿sí? Bueno. El módulo de elasticidad, ¿en qué unidades se va a medir? Y bueno, si el módulo de elasticidad es igual a la tensión sobre la deformación, lo que vamos a tener acá son las unidades de tensión, es decir, kilogramos sobre milímetros cuadrados, megapascales o PSI, y lo que vamos a tener acá es la deformación, y habíamos dicho que la deformación era adimensional, porque eran pulgadas sobre pulgadas, metros sobre metros, milímetros sobre milímetros, era adimensional. Por lo tanto, el módulo de elasticidad va a tener las mismas unidades que las de tensión. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, quedaríamos ahí, no sé si quieren preguntar algo. Entonces, profe, el módulo de elasticidad tendría unidades de presión. Sí, sí, sí. Sí, las mismas unidades que tenés en el de tensión. Sí. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Y pasamos a un ejercicio. Profe, ¿No? una pregunta. Sí. Te escucho. Mando mal internet, pero ¿Cómo? ¿este Power lo sube a algún lado? Sí, los voy a subir a autogestión. Bien. Bueno, vamos a hacer los ejercicios. Volvemos entonces ahora. No, se te escucha todo entrecortado. Yo no sé si, ¿será que tenés mal internet?
pero todo, se te escucha todo entrecortado. No se te llega a entender lo que estás queriendo decir. Bien, decía entonces que tenemos el apunte de Educo, que si lo han podido conseguir, se acuerdan que en la primera clase estuvimos viendo que se podían llegar a pedir, no sé si lo han logrado. Y tenemos el apunte del ingeniero Bazán, que sí, ese se los he mandado yo, porque ahí están los mismos ejercicios, donde, bueno, si no consiguieron el otro, pueden ver el ejercicio en ese apunte. Sí. En el ingeniero Bazán, el ejercicio que vamos a ver es el ejercicio número 2, y está en la página, yo lo tengo en la página 19, ustedes fíjense si por ahí les aparece por la 18, la 20 o la 19, ¿sí? Y en el ejercicio, y en la página de Educo está es el ejercicio 56, ¿sí? Creo que está en la página 18 más o menos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? ¿El ejercicio es el de la valla de titanio? El ejercicio 2 de Bazán y el ejercicio 56 de Educo. Bueno. Leemos el enunciado para ver qué es lo que está pidiendo. Dice, calcule la tensión ingenieril en KSI en kilogramos sobre milímetros cuadrados y en megapascales, que actúa sobre una barra de sección cuadrada de 14 milímetros de lados, cuando sobre la misma se aplica una carga de 8.500 kilos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, se aplicó un ensayo de tracción. Como se aplicó un ensayo de tracción, la tensión, tengo que calcular la tensión. ¿Ven el pizarrón? Sí, profe. Tengo que calcular la tensión. Me dice que lo que tengo es una sección cuadrada de 14 milímetros por 14 milímetros, bueno, de una barra, ¿sí? Donde lo que pide es la tensión. ¿Cómo calculaba la tensión? Bueno, lo que teníamos ahí, que la tensión era igual a la carga, es decir, la fuerza, sobre el área. ¿Dónde está aplicada esa fuerza? Esa fuerza está aplicada en esta cara. ¿Está claro? Por eso que estoy tomando esa área. ¿Lo ven? Bueno, decíamos que la fuerza aplicada era de 8.500 kilos, creo. Sí, 8.500 kilos. Y el área, como el área es un cuadrado, será de 14 milímetros por 14 milímetros. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto les da eso? Agarren la calculadora y pónganse a sacar. 43,37. 43,36. 37. 43,37 kilogramos sobre
milímetros cuadrados. ¿Sí? ¿A alguien le queda alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, fíjense que ya sacamos. ¿Qué es lo que nos falta sacar? Nos falta calcular esa misma tensión, pero calcularla en KSI y calcularlas en kilogramos, en megapascales. Si ustedes van al apunte de Bazán, en la página 30, 31 más o menos, fíjense que hay, y esto se los digo para cuando ustedes quieran practicar solos por su cuenta, ahí en esa página está la conversión de unidades, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos esa conversión? Espérenme, la voy a poner. Bueno, decimos entonces, fíjense que tienen lo vamos a poner acá, a ver, 1 kilogramo sobre milímetro cuadrado es igual a 9,81 megapascales. ¿Sí? Profe. Sí. Si se escribe ahí muy arriba no se logra ver. A ver si yo le subo ahí. ¿Ahí Sí. lo puede ver? Sí, ahí sí. Gracias. Bueno. Ahí está. Bien. Por lo tanto, si yo tengo 43,37 kilogramos sobre milímetros cuadrados, ¿cuánto le va a corresponder? ¿Cuántos megapascales le van a corresponder? $425,46. 425,46 megapascales. Bien. ¿Qué es lo que nos falta entonces? Nos falta pasarlo a KSI. Cuando lo paso a KSI, yo tengo que saber que según la conversión de unidades, cuando yo tengo, por ejemplo, la tensión que está en las unidades anglosajonas, la tensión la mido en libras sobre pulgadas cuadradas, ¿sí? Libras sobre pulgadas cuadradas me da PSI. ¿Está? Bien. Ahora, lo que me está pidiendo es en KSI. Bueno, entonces digo que un KSI son 1000 PSI. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es llevar lo que tenga en megapascales o en kilogramos sobre milímetros cuadrados, llevarlos a PSI y luego llevarlos a KSI. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver si lo podemos, si nos entra acá. Decimos que 1 megapascal son 145 PSI. A ver si está. Sí. ¿Sí? 1 megapascal son 145 PSI. O puedo decir que un PSI
son 0,006,895 megapascales. De cualquiera de las dos formas que ustedes lo quieran hacer, les tiene que dar en PSI. ¿Cuánto les da en PSI? 61.691,7. Bueno, entonces la tensión les dio 61.000. ¿Cuánto? 691,7. 7 PSI. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Llevarlo a KSI. Corro 3 lugares la coma y me queda que esto es igual a 61,69 KSI. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, ¿saben lo que voy a hacer? Les voy a sacar una foto al pizarrón y se las mando por WhatsApp. Así ustedes pueden tener en su carpeta lo que hemos hecho acá. ¿Les parece? Dale, profe. Bueno. Listo. Bueno. No ha habido ninguna dificultad, porque en realidad lo que teníamos que hacer era calcular la tensión. Hagamos el próximo, ¿sí? Bueno. Vamos al número 59, ejercicio número 59, que en el apunte del Bazán creo que era el ejercicio 3. No, es el ejercicio, perdón, en Bazán es el ejercicio 5. En Bazán es el ejercicio 5. ¿Sí? ¿Qué página, profe? Disculpe. La página 20. Yo la tengo en la página 20, pero no 28 sé. es en... ¿Cómo? ¿18? No, 28 en el PDF. Ah, 28 en el PDF. Bárbaro, fantástico. Bueno, entonces es el ejercicio 5 de Bazán y el ejercicio 59 de Educo. ¿Sí? ¿Qué dice este ejercicio? Se aplica una fuerza de 850 libras a un alambre de níquel de 0,15 pulgadas de diámetro, y lo que pregunta es, en A, ¿se producirán deformaciones permanentes? En B, ¿habrá estricción? Y los datos que dan son sigma 0,2 de igual a 45.000 PSI y el sigma de tracción es igual a 50.000 PSI. Bueno, ahora borro esto. Y decimos entonces que se aplica una fuerza de 850 libras en un alambre que tiene 0,15 de diámetro. Bueno, vuelvo de nuevo a aplicar la tensión, que es igual a la fuerza sobre el área. En este caso, el área, como es un alambre circular, el área va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí? Entonces, lo pongo acá, digo que la fuerza sobre pi por diámetro al cuadrado sobre 4 va a ser igual, entonces, a 850 libras sobre el área, que serán pi por
0,15 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto le da eso? $48,1 KSI. Lo pasé a... Bueno, pero lo trabajemos en PSI, porque todos los otros datos están en PSI, ¿te parece? Dale. 48.000, entonces, 100. Sí. PSI. Bien. Decíamos que la pregunta A dice, ¿se producirán deformaciones permanentes? Y te dice que el sigma 0,2 era de 45.000 PSI. ¿Sí? Y el sigma de tracción es de 50.000 PSI. Bueno, nos vamos al gráfico, ¿sí? A ver si analizamos la tensión, siempre acuérdense, versus la deformación longitudinal, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en el gráfico de un ensayo? Tenemos una cosa así, ¿sí? Bueno, eso es un ensayo de tracción. Lo que nosotros tenemos es que de acuerdo a la fuerza que tenemos de 850 y al área, nos da un sigma de 48.100 PSI. Y nos dice que el sigma 0,2, ¿sí?, es de 45.000. Suponiendo que el sigma 0,2 esté acá en este punto, ¿sí? ¿Qué era el sigma 0,2? Era igual, ¿se acuerdan?, al sigma de fluencia. Suponiendo que está acá, quiere decir que el valor que a mí me da está por encima del sigma 0,2. ¿Está claro? Sí. Bien. Y si está por encima del sigma 0,2, pero que tengo que el sigma de tracción está acá, ¿sí? Y el sigma de tracción me dice que son 50.000 PSI, quiere decir que el valor que a mí me había dado está por encima del sigma 0,2. Tendrá, dice, ¿se producirán deformaciones permanentes? Si me da por encima del sigma 0,2, ¿se producirán deformaciones permanentes? Sí. 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 En el punto A, entonces, la respuesta es sí, se van a producir deformaciones permanentes porque ya pasé el campo elástico y estoy dentro del campo plástico. ¿Sí? Bien. La segunda pregunta dice, ¿habrá estricción? Bueno, decíamos entonces que estábamos en 48.100 y la tensión de tracción es de 50.000, ¿qué pasaba con, estoy dentro, en la curva, estoy dentro de esta parte de la curva, ¿sí? Dentro de esta parte de la curva. ¿Qué pasaba cuando estaba en ese sector de la curva? ¿Qué pasaba con la deformación? ¿Cómo era la deformación? Permanente. Uniforme. La deformación era uniforme. ¿Y se producía estricción ahí en esa parte de la curva? No. No. No, no se producía estricción. Por lo tanto, ¿cómo va a ser se va a producir estricción a los 48.100 PSI? No. No, le faltaría Sí, empezaría a tener fricción. llegar a ese Claro, momento. no está llegando al sigma de tracción,
porque sabemos que en el sigma de tracción es cuando se produce la estricción, entonces la respuesta es no, no habrá estricción. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Si la tensión me da menos que el 0,2, valor menos, ¿quiere decir que estoy haciendo mal el ejercicio? Y con esos valores sí. Claro. Sí, con esos valores sí. Si vos estás usando los mismos valores y te dan menor que 48.100 que les dio a tus compañeros, sí, estás haciendo algo mal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿vamos al 60? ¿El 60 qué dice? Profe, sí. ¿Le puedes sacar fotos a ese también y mandarlo? Ah, perdón. Sí, ahí le saco, ahí le saco. Gracias. Bien, vamos al 60. ¿Cuál es la carga máxima que puede soportar una varilla de alúmina de 0,2 pulgadas de diámetro sin que se produzcan en la misma deformaciones permanentes? Los datos son, el sigma 02 es de 35.000 psi, y los resultados los expreso en libras, kilogramos y newton. Bueno, es un ejercicio que es muy fácil, de acuerdo ya a lo que hemos visto, ¿sí? Porque siempre seguimos usando esa fórmula, que es la tensión igual a la fuerza sobre el área. Como acá, en este caso, el área es una de los lados es el diámetro, por lo tanto tenemos que es una varilla circular, por lo tanto lo que usaremos como fórmula del área será pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Qué es lo que nos pide? Nos dice que averigüemos cuánto es, cuál es la carga. Lo que nos pide, o el dato que no tenemos, es la carga. Por lo tanto, despejamos la fuerza o la carga y va a ser igual a la tensión por el área, y esto va a ser igual, a su vez, la tensión y el área a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bueno, la fuerza entonces va a ser igual a la tensión, me la da. ¿Por qué? Porque me dice de que no se tienen que producir deformaciones permanentes, por lo tanto, si no se producen deformaciones permanentes, la tensión que voy a utilizar es la del sigma 02, ¿sí? Que va a ser la carga máxima. Después de esa carga, ya se van a producir deformaciones permanentes, ¿está? La carga, la tensión dice que es de 35.000 psi, y el diámetro es de 0,2, por lo tanto pi por el diámetro sobre 4. ¿Cuánto les da la carga? $1.100, profe. 1.100. ¿Y estos son? ¿En qué están? ¿En qué unidades están? Si esto lo vamos a poner así, estos son
pulgadas. ¿Cómo? Libras. Libras. Libras, muy bien. Estos son pulgadas cuadradas, se me simplifica y me queda en libras. 1100 libras. Bien. Bueno, el ejercicio era bastante fácil. Lo que tenemos que hacer ahora es llevarlo, como me pide, a kilogramos y a newtons. Bueno, me voy a la página donde está la conversión de unidades, y en la conversión de unidades me dice que 1 kilogramo es igual a 9,81 newton. Veamos, 1 libra es igual a 4,448 newtons. Y creo que estaríamos con eso. ¿Sí? Podemos utilizar eso. Bueno, podemos decir entonces que si yo tengo 1100 libras, ¿sí? Acá que tengo 1 libra es 4,448, 1100 libras va a ser igual a ¿cuánto? Serían 4.892,76 newton. 4.008 92,74. Y esto sería en newtons. Sí, y eso lo dividimos por 9,81 y daría en kilogramos. Y eso, decíamos que esto dividido 9,81 me daba... Eso da ¿Cuánto te da? 4,98,75. ¿Cuánto? Perdón, no te escuché. 4,98,75 kilogramos. $498,75. ¿Sí? Bueno, creo que no hay nada complicado. Le sacamos la foto. Bueno, y al final de la clase les mando la foto. Bueno. ¿Quieren que hagamos uno más? Hagamos el 61. Bueno, profe. Bueno, hacemos el 61 entonces. Decimos, las dimensiones de una barra de polímero, de un polímero, son de 1 pulgada por 2 pulgadas por 15 pulgadas. ¿Cuál es la carga necesaria? Me vuelve a preguntar cuál es la carga, ¿sí? Para alargar elásticamente la barra a 15,25 pulgadas. Bueno, acá ya se me empezó a complicar un poquito. Voy a tener que ver algunas fórmulas. Para ver cómo resolverlo, utilizar algunas otras fórmulas para resolver. Decíamos entonces que tenemos una barra ¿sí? Más o menos así, que tiene, la barra esa tiene, bueno, 1 pulgada por 2 pulgadas por
15 pulgadas. Estamos, ¿no? Lo que me dice es que esta barra, me está preguntando la fuerza que voy a necesitar, la carga que voy a tener que aplicar para que esta barra de 15 pulgadas pase a tener 15, es decir, pase a tener 15,25 pulgadas. Eso es lo que me está pidiendo. Yo tengo que estirarla, ¿sí? Por lo tanto, tendré que estirarla de acá. Y bueno, por supuesto, de acá, ¿sí? Para llegar a que esa barra tenga 15,25 pulgadas. ¿Estamos? El dato que me da, además de las dimensiones, me dice que el módulo de elasticidad son 600 KSI, que lo vamos a transformar en PSI, y vamos a decir que esos 600 KSI son 600.000 PSI. Así trabajamos con pulgadas y con libras. ¿Estamos? Bien. ¿Cuáles son las fórmulas que tengo? ¿Qué herramientas tengo para poder solucionar el problema? Y decíamos que la tensión era igual a la fuerza sobre el área. Bueno, el área la tengo 2 pulgadas por 1 pulgada. La fuerza, y no la tengo. Y la tensión, tampoco la tengo. Bueno, a ver, vamos a buscar otra fórmula. ¿Qué otra fórmula relacionaba? A ver, tengo que el módulo de elasticidad era igual a la tensión sobre la deformación longitudinal. ¿Y la deformación longitudinal la tengo? Sí, la tengo porque yo tengo que llevar de 15 pulgadas a 15,25 pulgadas. Así que la puedo calcular. ¿El módulo de elasticidad lo tengo? Sí, lo tengo. Por lo tanto, puedo despejar de acá la tensión. Entonces digo que la tensión va a ser igual a el módulo de elasticidad por la deformación longitudinal. La tensión va a ser igual entonces a 600.000 por, y la deformación longitudinal aquí era igual a la longitud final, que es 15,25, menos la inicial sobre la inicial. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿cuánto les da la tensión? 0,0166. No, no te puedo dar eso. ¿La tensión o la deformación? 10.000. Ah, no, dice 10.000. 10.000, bien, esa me gusta más. 10.000, a lo mejor lo que sacaste fue la deformación, por eso te daba claro, eso. lo había sacado separado. Claro, sacaste la deformación. Bueno, son 10.000, ¿y en qué unidades? Si decíamos que las unidades del módulo de elasticidad eran iguales a las unidades de la tensión, por lo tanto tenemos 10.000 PSI. ¿Está bien? Porque la elongación es adimensional.
Porque la deformación longitudinal es adimensional. Está. Bien. Fíjense, volvemos a esta fórmula. Resulta que ahora, en esta fórmula, donde tenemos la incógnita que es la fuerza, el área la seguimos teniendo, porque nos habían dado como dato, pero ya calculamos la tensión, por lo tanto que ahora ya sí podemos calcular la fuerza. Por lo tanto, de esta fórmula calculo la fuerza, y la fuerza va a ser igual a la tensión sobre el área. Por lo tanto, la tensión me había dado 10.000. La tensión me había dado 10.000 PSI. El área, como era un rectángulo, es 2 pulgadas por 1 pulgada. Por lo tanto, la fuerza, ¿cuánto va a ser? Si estos son 10.000 PSI, los PSI eran igual a libra sobre pulgadas cuadradas. Estas pulgadas se me iban con esto. ¿Cuánto me va a dar la fuerza? 20.000. 20.000 libras. ¿Está? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno. Ahora van a tener con el profesor Bazán, creo, ¿o no? Sí, a las 5. Sí, enseguida. Pues. A las 5. Bueno. No sé si quieren que hagamos otro ejercicio más o quieren que ya cortemos acá. Bueno, si quieren descansar entonces 15 minutitos antes de empezar la clase con el profesor Bazán, dejamos acá, ¿sí? La clase que viene ya vamos a ver el ejercicio de tracción completo, donde vamos a aplicar estas fórmulas que hemos estado usando recién y vamos a hacer el gráfico, vamos a poder graficar, ya ustedes acuérdense que siempre trabajen con hojas cuadriculadas, es mucho más fácil en ingeniería, es mucho más fácil trabajar con hojas cuadriculadas que con hojas lisas o hojas rayadas, ¿sí? Y esto es para hacer los gráficos. Así que, bueno, la semana que viene entonces hacemos todo un ejercicio de tracción, ¿sí? Profe, ahí en el chat dicen que si le puede sacar foto al pizarrón en este ejercicio. Ah, sí, siempre me olvido. Acuérdense la gente que está en el chat, yo no los leo, así que... Ahí está. Ahí, y ahora se los mando. Ahora lo van a recibir por WhatsApp. ¿Estamos? Buenísimo, profe. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Bueno, nos estaríamos viendo entonces la semana... Ah, otra cosita. Yo puse como las clases estas son recurrentes, así que ustedes con este link que ingresaron ahora pueden ingresar directamente, no hace falta que se los mande la clase que viene, ¿sí? Ya con este link van a ingresar todas las clases conmigo. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Bueno, Gracias, profe. nos estamos Chao, viendo profe. entonces la semana que viene.